una reunión del jueves y hoy comenzamos y damos inicio a lo que es Primera Pedro, que nos va a estar compartiendo nuestro querido pastor Edgardo. Pero antes de pasar a esto, te quiero comentar que en la semana estamos viviendo momentos de bendición con los grupos pequeños de influencia. ¿De qué se trata esto? Personas, ¿sí?, que se juntan, que tienen el mismo sentir, la misma edad. Si sos adolescente, si sos joven, si formás parte de un matrimonio, ¿sabés algo? Hay un grupo especial para vos. Si no estás ubicado todavía, quédate tranquilo, va a aparecer un número por acá. Contactate y seguramente te van a facilitar lo que son los horarios, en donde se juntan, para que puedas realmente disfrutar de la comunión. Y por sobre todas las cosas de disfrutar la comunión, que puedas disfrutar del alimento que es la palabra de Dios. Sin más, te quiero dejar con Edgardo, pero antes que nada, no te vayas cuando termine todo esto, porque vamos a quedarnos a orar. Y qué bueno es poder orar como familia, unidos, con fe, sabiendo de que tenemos un Padre Celestial que nos conoce totalmente, que sabe cada una de nuestras necesidades, pero por sobre todas las cosas tenemos un Padre que nos ama y nos cuida y que a esa necesidad la puede suplir. Tened fe, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Buenas tardes, hermanos, un abrazo para todos. A partir de hoy vamos a empezar a mirar la carta de Primera Pedro y por varios jueves vamos a estar estudiando y sacando algunos bocados, algunas riquezas para nuestras vidas, ¿no? Primera Pedro es una carta de la que emana la esperanza, como si fuera una paloma entre las manos, empieza a volar y a darnos consuelo. Pero está entre las manos, ¿no? En una mano está el sufrimiento y el padecimiento, ¿no? Y claro, el padecimiento, el dolor, la angustia no crean ninguna esperanza, ¿no? Una enfermedad que no tiene cura no va a producir esperanza. Un problema que no tiene solución no produce esperanza. Entonces hay otra mano del otro lado de la paloma, y que es lo que habla acá en Primera Pedro, en toda su carta, que son las glorias venideras. Así que de una mano está el sufrimiento y del otro las glorias venideras. ¿Qué son las glorias venideras? Bueno, todo lo bueno, todas las bendiciones juntas, todas las respuestas, es la paz, el gozo, la bendición de la felicidad, potenciados al símbolo numérico más alto de todo, multiplicado por la mayor de los números. Por eso dice, se multiplica la gracia con él, es todas las bendiciones juntas ahí. Entonces, entre el sufrimiento y las glorias venideras, surge entonces sí la esperanza de la que habla Pedro. También tendríamos que aclarar qué clase de sufrimiento es del que habla Pedro. No es un dolor de muela, no es un dolor de espalda, no es por la pérdida de un ser querido, no es porque quedaste sin trabajo. Tiene que ver con un sufrimiento bien específico, es sufrir por la causa, es sufrir por Cristo, es sufrir por las coronas, es decir, por las personas que vas a ganar. Este sufrimiento es cuando alguien te va discriminando porque de repente decís la verdad en el trabajo y se supone que tenías que haber mentido para ganar alguna ventaja en un negocio, o porque te paraste en la universidad y defendiste tu posición creacionista, diciendo Dios es el creador, ante un auditorio o una sala donde todos son evolucionistas, y entonces te desprecian, o cuando arriesgas la vida yendo a predicar a un barrio peligroso, a un pueblo peligroso, y entonces te asaltan, te torturan, te golpean. Este tipo de sufrimiento, o el sufrimiento que pasaban estas personas que son los destinatarios de esta carta, ellos sufrían por causa de Cristo. Por eso va a agregar y decir, ninguno sufra como malhechor por hacer lo malo, ninguno sufra por robar, porque eso, ¿qué gloria tiene? La bendición o las glorias venideras vienen por sufrir haciendo lo bueno. Claro, todos los que están de aquel lado, todos los que están escuchando van a decir, bueno, yo sí sufro, bueno, pero uno tendría que ver por qué, ¿no? La Biblia habla de que en Job, por ejemplo, de que todo hombre nace para sufrir. No hay una persona en el mundo que no haya sufrido. Ahora, ¿qué es lo que causa ese sufrimiento? ¿Por qué está sufriendo? Bueno, la carta esta es muy específica para decir, esta carta de esperanza es para todos aquellos que han sufrido y que sufren por la causa del Evangelio, por causa de Cristo y por causa de ganar
esas coronas que son las personas que van sumándose al reino de Dios. El sufrimiento y la gloria son inseparables, ¿no? Por eso Pablo le escribe a Timoteo, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Y uno puede decir, bueno, pero entonces la salvación, ¿de qué se trata? ¿Yo tengo que sufrir para ir al cielo? No, en ese caso no, pero sí hay sufrimiento. Cristo tuvo que sufrir para que usted y yo podamos ir al cielo, ¿lo ve? Siempre está el sufrimiento y siempre está la gloria. Ahora, cuando habla de este tipo de glorias y este tipo de sufrimiento, está hablando de las recompensas, es decir, vivimos para Dios ya salvos por el sufrimiento de Cristo, pero ahora sufrimos por la causa para tener recompensas. ¿Y para qué quiere uno tener recompensas? Bueno, para dárselas otra vez a Cristo, como una corona, en aquel día especial en que nos juntemos otra vez con Él, después de la gran cuarentena que tenemos en la vida, ¿no? Hasta que el día que nos encontremos con Él otra vez y podamos disfrutar y entregarles nuestras coronas. Yo podría ver esta carta de distintas maneras, podríamos verla desde abajo, de costado, pero prefiero verla desde arriba. Acompáñame en el capítulo 1 al versículo 12. Y dice así, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles tienen un entusiasmo especial, están fascinados por lo que ha hecho Cristo en la cruz. Pero no solo por eso dice las cosas, todo lo que tiene que ver al Evangelio a ellos les fascina, ellos quieren saber de todo lo que pasa con la iglesia, este misterio, lo que está haciendo usted, lo que pasa en su vida, su crecimiento, cómo las personas entran al reino de Dios. Ellos están mirando desde arriba a las estrellas del cielo. Por eso he titulado esta parte Las estrellas que mira el cielo. Es decir, ¿qué es lo que alumbra en la tierra que el cielo puede mirar? Estaba viendo un documental en donde decían que se ha puesto un telescopio ahí en órbita para mirar las estrellas, pero un día decidieron desde la central mover el telescopio y apuntar a la Tierra. Y descubrieron que había muchas más maravillas para ver en la misma Tierra. La obra de Dios, lo que ha hecho Dios en cada cosa, los colores, las formas, y quedaron fascinados porque empezaron a mirar desde arriba para abajo. Y acá en este pasaje está hablando de los ángeles con una intención de mirar qué son las estrellas que brillan en la tierra, ¿no? En primera de Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Ahí está la intención de los ángeles, de mirar todas estas. Recuerdo cuando iba a San Vicente y a la noche volvíamos de madrugada y entregábamos a una familia en el último campo. Ahí esa casa no tenía no tenía luz eléctrica, no había nada. Íbamos por un campo sembrado y hacíamos un ritual ahí todas las noches. Apagábamos las luces de la camioneta y mirábamos el cielo. El cielo era precioso en aquel lugar, no podía ser más grande, ¿no? Todo, la tierra plana, todo sembrado y un espectáculo en un verano, en una noche limpia, mirar las estrellas. Ahora si uno pudiera ver lo invisible y mirar más allá, descubriría que mientras nosotros miramos las estrellas, los ángeles nos miran a nosotros, nos estarían mirando a nosotros, como en aquel pasaje de Hechos capítulo 1. ¿Se acuerda cuando Jesucristo va en ascenso, se va al cielo otra vez, se despide de los discípulos y ahí las nubes lo cubren, desaparece y los hombres, todos los discípulos estaban mirando al cielo? Pero había dos ángeles mirándolo a ellos. Y le dicen, muchachos, ¿por qué miran arriba? ¿Por qué miran al cielo? Ahora son ustedes las estrellas, ahora son ustedes los que tienen que brillar. Ahora tienen que brillar como Él brilló. Y los ángeles estaban mirándolos a ellos, mientras ellos miraban al cielo. Existe en el cielo lo que se llama constelaciones. Las constelaciones son dibujos que aparecen en el cielo que han hecho los antiguos, como hacen los dibujos los chicos, juntando líneas entre puntitos. Los antiguos empezaron a juntar las estrellas con líneas y hicieron dibujos. Y como no había tanto entretenimiento, siguieron con historias e inventaron personajes que había en el cielo. Pero las constelaciones les han servido para viajar, para ubicar, mientras navegaban, mientras iban por el desierto.
y fueron una guía. El libro de Job habla del Orión, de las Pléyades, de la Osa Mayor. Estos son todos constelaciones. El libro de Isaías habla de eso. Pablo también nombra una de las constelaciones en Hechos capítulo 28. Es decir, que eran parte del todo. Hay una constelación que se llama el boyero, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el boyero, nosotros que somos de acá y cerca del río, pensamos en una boya, ¿no es cierto?, en pescar. Pero boyero se refiere a una persona que trabaja con bueyes, alguien que está detrás de los animales, alguien que va con el arado detrás de los bueyes o alguien que tiene un carro tirado por bueyes. La constelación del boyero tiene 9 estrellas y una está como separada de la línea. Hay otras 5 que son iguales en intensidad y hay otras 3 de esas 9 que son las más brillantes de todo aquel dibujo que hace al boyero. Yo quiero que veamos en este dibujo o en esta imagen de la constelación del boyero, de estas 9 estrellas, en el capítulo 1, encontrar cada una de estas estrellas. La primera, la que está separada, y lo que se vería del cielo es a Pedro. En el versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Es una estrella diferenciada. Es Pedro. Pedro el pescador, sin títulos de intermedio, ¿no? Entre Pedro y apóstol no hay ningún título, no hay universidad, no hay colegiados, no hay nada, no hay preparado, no hay cursos. Es simplemente Pedro el pescador. Hasta siento el olor a pescado, a sábalo que tiene este hombre. Porque he vivido en la isla, en el río, y entonces entiendo que este es un hombre común. No está usando Pedro apóstol para darse crédito o para tener un título de autoridad como hacen hoy en día. Simplemente apóstol significa enviado. Está diciendo, yo soy Pedro, el que envió Jesucristo. Pero hoy en día, claro, la gente... Hay todo un grupo que hace varios años desde Estados Unidos empezaron a usar este título como para decir, soy más que vos. ¿Vos sos cristiano? Yo soy apóstol. Vos sos un cristianito, yo soy un profeta. Y entonces empiezan a ponerse estos títulos que no son concedidos. Porque para ser un apóstol uno tenía que haber visto a Jesús. Y ahora este hombre había visto a Jesús. Pero él no está diciendo que es apóstol como un título, está diciendo, soy solamente un enviado. Soy Pedro el pescador y soy enviado. Por eso he pensado en la constelación del boyero, porque el profeta Amós era un hombre así. Él había ido a predicar al reino de Israel contra Jeroboam, que había hecho lo malo. Y el sacerdote, Amasías, le dijo, mira, no vengas a predicar acá, profeta, andate a otra parte, andate a tu casa, porque este es el santuario del rey, no te conviene predicar acá. Y entonces Amós respondió, yo no soy profeta, no soy hijo de profeta, es decir, no estudié, no fui al seminario, y dice, yo soy un boyero, porque Dios me sacó de atrás del ganado y me dijo, andá y predicá, andá y predicá. Y entonces esto es lo que Pedro está diciendo, mira, Dios me sacó de la canoa, Dios me sacó de las redes, Dios cambió estas manos desgastadas y marcadas de tanto tironear y ahora me puso la palabra en las manos, me dio esta oportunidad. Él me envió, no soy nada. Y lo interesante de esta estrella que está brillando ahí sola es que vos y yo podemos brillar igual que Él. Él nos ha dado una oportunidad a todos. ¿Sabés que Dios ha elegido la escoria del mundo? Que Dios ha escogido lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Todos los que tienen títulos, todos los que han tenido popularidad, todos los que han tenido fama y llegan al Señor, se les hace muy difícil. No es que esté limitado o porque tenga títulos no pueda llegar. No, sí, Dios puede usar a todos los profesionales, pero le va a costar más, le va a costar más. Lo interesante de esta estrella es que Dios llama a todos, a obreros, a empleados, a albañiles, a amas de casa, a gente de la servidumbre, a gente que junta la basura en el reparto. Él nos llama a todos, no hace diferencia. Por eso dice, yo soy Pedro, Pedro, uno a quien envió Jesucristo. Esta es la estrella que está separada. Después vienen 5 estrellas que son de la misma proporción en la constelación del boyero. Y ahí aparece
dice así en el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 1, Galacia, 2, Capadocia, 3, Asia, 4 y Bitinia, 5. Y ahí están los que hacen una configuración de lo que son las iglesias en aquella parte de Turquía. Eran como provincias que están siendo nombradas por Pedro, diciendo, bueno, le estoy hablando esto a los expatriados, a los que perdieron su patria, a los que fueron exiliados. Los judíos fueron exiliados en distintas épocas por distintas razones. Fueron exiliados a la fuerza, algunos se fueron de su país porque querían irse, otros después no querían volver de donde estaban, y otros se fueron esparcidos porque fueron perseguidos por ser cristianos en el tiempo de Nerón, que es el tiempo de esta carta. Ellos tuvieron que salir de su lugar y perder su entidad, su tierra, y salir por todas partes. Él le va a hablar a los expatriados y también a los de la dispersión. Esa palabra viene de la palabra diáspora, que habla de cuando el sembrador salía y tiraba las semillas. Y si uno ve desde dónde está hablando Pablo, desde Babilonia, donde había muchísimos judíos que se habían quedado, y uno hace un dibujo en el mapa, se traza entonces como un abanico. Él estuvo tirando la semilla y ahora le está hablando a todos ellos. Seguramente habría escrito una carta por cada provincia para que todos ellos pudieran escuchar la palabra. Estos expatriados, estos que fueron esparcidos, seguían predicando la palabra. Por eso él le llama las semillas desparramadas. Son semillas desparramadas. Ahora, hermano, usted que está ahí y yo acá, todos separados, no podemos estar juntos en un lugar. Creo que esta pandemia nos ha hecho vivir esto, ¿no? De estar separados. Pero lo importante es que nos miremos como nos mira Dios desde arriba, como Él nos ve, como la mirada de los ángeles mirándonos a nosotros. Nos ven como semillas. Llamé a un hermano y le dije, ¿cómo estás? Y él me dijo, estoy un poco frío. Pero hermano, vos sos una semilla, no sos una brasa. ¿Es usted una brasa o es una semilla? Porque claro, cuando termina el asado separás las brasas y entonces, ¿qué pasa? Se enfrían y finalmente se apagan. Pero hermano, usted y yo somos semillas. Y las semillas se van esparciendo. Yo he visto las máquinas cuando van sembrando. No, en un hoyo no ponen todas las semillas, las van separando, todas se van esparciendo. Si una semilla pudiera pensar, diría, yo estoy enterrada acá, sola, sin nadie. Pero ¿qué pasa? Cuando da fruto, cuando crece, cuando sale arriba la espiga, descubre que ahí estaba el hermano, estaba al lado. Y empieza a dar fruto y descubre, bueno, somos una multitud. Usted es una semilla y Dios nos ha desparramado a propósito para que cada uno pueda germinar donde está y dar fruto donde estás. Estas son las luces que se ven desde el cielo. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ves? Los ángeles están mirando a toda una iglesia desparramada, pero cuando dan fruto, comienzan a brillar y forman esta constelación tan brillante de la que los ángeles no pueden quitar los ojos, anhelan mirar todas estas cosas. Las otras 3 estrellas que forman la constelación y que son las más grandes de todas están en el versículo siguiente. Dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, es decir, del preconocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia, paz os sean multiplicadas. Con esto también de la pandemia yo encuentro acá alguna comparación que se le va a hacer familiar a todos, ¿no? Que es la del velo sanitario. Ahora para ir a cualquier lugar uno tiene que pasar por un velo sanitario. ¿Qué es un velo sanitario? Bueno, es ese lugar donde uno se lava, por ejemplo, cuando entra a un quirófano o vas a visitar a alguien en terapia intensiva, tenés que pasar y lavarte las manos, asearte bien, porque vas a poder, si no podés contaminar a alguien. Y entonces eso que sucede todos los días, bueno, yo hace 25 años que trabajo en la industria alimenticia y entonces para llegar a mi lugar de trabajo tengo que pasar por 3 velos sanitarios, es decir, estoy acostumbrado a hacerlo, pero ahora toda la sociedad está acostumbrada a hacerla.
¿Qué es esto del velo sanitario? ¿Cómo funciona? Bueno, primero es por turno, es decir, no pueden pasar todos juntos, es por turno. Tienen que ir de a uno. Los segundos tienen que ir separados, tienen que mantener la distancia. Así que cuando empezó esto de la pandemia, vos tenías que llamar por teléfono, conseguirte un turno para que alguien te atienda y después cuando llegabas mantener la distancia, porque si hay otro atendiéndose antes, tenés que mantener la distancia. Y lo tercero es ser rociado. Entonces vas ahí y ellos te rocían con alcohol líquido y te rocían las manos. En mi caso, o en el caso nuestro, tenemos que también las botas, los zapatos y entrar de esa manera, ¿no? Y entonces acá encuentro ese velo sanitario para que después descubramos todas las grandes verdades y maravillas que tiene esta carta. Pero tenemos que pasar por un velo sanitario. Por eso dice, elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Esto es el turno, ¿no? El turno. Dios nos eligió. En Romanos capítulo 8 dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, llamó. Está diciendo que primero nos predestinó, primero nos conoció. Y como nos conoció, como vio cómo íbamos a responder al llamado, nos dio un turno. El turno es el momento en el que Dios iba a armar todas las cosas para que alguien nos hablara del Evangelio, para que escucháramos del Evangelio. El Padre nos dio el turno. ¡Qué fantástico! Él lo vio antes. Él sabía cómo íbamos a responder. Es igual que cuando vos llamás por teléfono, pedís el turno y si la persona tiene confianza y dice, bueno, de verdad es alguien, no es un robot, viste como te ponen en la lista, si no sos un robot, marcalo. Bueno, no es un robot, entonces te doy el turno. El Padre nos dio el turno, qué fantástico. Y después hay que mantener la distancia, dice, en santificación del Espíritu Santo. Es decir, la palabra santificación significa separación, es decir, distancia. ¿Distancia de qué? Del pecado. Hay que distanciarse de lo malo. Estamos en el velo sanitario. El Padre nos da el turno, vamos de a uno, pero el Espíritu Santo nos va a pedir que mantengamos la distancia. Por eso en el versículo 16 del capítulo 1 dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, sepárense, mantengan distancia del pecado. No alimenten los deseos de la carne. Y lo tercero es ser rociado. Por eso dice, y ser rociado por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahí está todo el velo sanitario en la misma Trinidad. El Padre que nos da el turno, Él nos conoció y por eso nos predestinó de acuerdo al llamado, sabía cómo íbamos a responder. Es una elección de Dios y una elección nuestra al mismo tiempo, en el libre albedrío. En Juan capítulo 6 Jesucristo lo explica, todo el que el Padre me enviare, eso es la elección, llega a mí, pero el que a mí viene, y eso es libre albedrío, no le echo fuera. Así que está lo de Dios y está la elección nuestra. Pero también está la separación que pide el Espíritu Santo. Y finalmente el Jesucristo que nos rocía con su sangre y nos limpia de todo pecado y de toda conciencia muerta, de cosas muertas, para poder adentrarnos y servir al Dios vivo y poder iluminar. Hay un nuevo sistema donde yo trabajo de rocío, ¿no? Uno entra como en un cuartito y hay un cartel que dice ponga la mano y uno entra y pone la mano ahí y cae todo un rocío, una lluvia que supuestamente va a desinfectarte completamente. No es solo las manos, sino completamente quedás bañado con todo como llegaste o con todo cuando saliste. Y esa es la bendición de Dios. Él nos roció con su sangre, no era un salpicado. Él nos lavó de una manera completa. Por eso dice también en Hebreos capítulo 12, versículos 24, dice, os habéis acercado a quién, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hemos pasado entonces por el velo sanitario. Tenemos que resplandecer, tenemos que brillar. Hay un pasaje en Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice, los que entienden van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan como las estrellas a perpetua eternidad. Si enseñé y si entendiste, los dos tenemos que brillar, para que este mundo oscuro empiece a conocer las luces que del cielo se ven,
que alumbran a las personas con el mensaje del Evangelio de Cristo, para que de la oscuridad puedan hacer parte de las nuevas estrellas. Que Dios te bendiga.